El día de hoy vamos a estar reflexionando en el Salmo 96, ya que es un salmo breve de 13 versículos y es bastante directo y explícito de lo que quiere de nosotros el Señor. Y es directo tanto a los oyentes originales como a nosotros hoy en la actualidad. Existe en nuestra naturaleza humana una resistencia natural a la autoridad. Y quienes son padres de niños o de adolescentes, es posible verlo a diario, que cuando nosotros le damos alguna instrucción o alguna orden, lo puedo ver yo día a día con Simón y ahora también con Amparo, que está un poco más grande, que colocan cierta resistencia a recoger los juguetes, a eso no va ahí, eso va en la basura. Y esto parece ser natural en el ser humano. Incluso, me voy a confesar, que a mí mismo a lo largo del día, cuando llego a la casa, no me gusta tampoco recibir órdenes de mi amada esposa. Que no olvide sacar la basura, que cambie el amparo que está hecha, etc. Y digo esto porque el Salmo 96, que vamos a leer a continuación, es una instrucción directa de Dios a alabarlo. Es una demanda directa a los hijos de su pueblo a exaltarlo, sin una negación. No es una opción tampoco, sino que es una demanda del Dios soberano a que su pueblo lo exalte. Así que vamos a leer el Salmo 96. Los invito a abrir sus Biblias o mirar sus teléfonos. Y dice así: canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor todos en la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien su salvación todos los días. Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible, más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familia de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. Digan entre las naciones: el Señor es Rey. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. El Señor juzga a los pueblos con justicia. Que se alegre los cielos y se regocije la tierra. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor que ya viene. Sí, el Señor viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hermanos, les invito a orar. Padre bueno y misericordioso, estamos de nuevo delante de ti para escuchar tu santa palabra, Señor. Enséñanos e ilumina nuestros corazones y nuestras mentes por medio de tu Espíritu Santo. Que los dichos de mi boca, Señor, y las meditaciones de mi corazón sean gratas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lo fascinante de este salmo, del Salmo 96, es que se encuentra en un contexto mucho más amplio. Y este salmo fue escrito, o podemos encontrar lo medular de este salmo en Primera de Crónicas, capítulo 16. Y de ahí es donde tiene las raíces este salmo. Si bien no aparece en los textos quién escribió este salmo, en Primera de Crónicas quien levanta este cántico es justamente el rey David. Así que posiblemente es David quien compuso esta alabanza al Señor. Y esto ocurre en un momento crucial de la nación de Israel. El arca del pacto era regresada a Jerusalén después de 20 años. El arca del pacto, que representaba y que era el símbolo más sagrado de este pueblo, que representaba la presencia de Dios, regresaba triunfante a Israel. Entonces, es en medio de esta conmoción de la nación de Israel, de este canto con júbilo, de este gran, por así decirlo, gran reunión de este pueblo, es donde se compone el Salmo 96. Y quizás es bueno recordar un poco qué fue lo que ocurrió, porque si el arca está regresando a Jerusalén, significa que en algún momento fue extraviada o fue perdida. Y esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 4, verso 5. No se asusten, no vamos a leer esos dos capítulos, ¿ya? Yo tengo acá un resumen para ustedes. Y todo comienza justamente en un periodo oscuro de Israel.
¿ya? Durante una guerra contra los filisteos, el pueblo sufrió una derrota devastadora. ¿Qué ocurre? Van a enfrentarse contra los filisteos y mueren aproximadamente 4.000 hombres de los israelitas y la batalla se pierde. Los sobrevivientes recurren a Israel y cuentan lo que acaba de pasar, y los sabios de Israel, que en ese momento eran los hombres más capaces, ¿ya? Y de tomar las decisiones más correctas para el pueblo, deciden llevar el arca del pacto al campo de batalla. Si nos damos cuenta, la consigna del pueblo de Israel parece ser: llevemos la arca del pacto y ganaremos. Y ven la gloria de Dios, o redujeron la gloria de Dios a un simple talismán o un amuleto de la suerte. Pensaron que la victoria dependía de la ubicación del objeto y no de la relación con el dueño de aquel objeto. El relato bíblico no nos menciona en ningún momento, como en otras ocasiones, que el pueblo de Israel, al tener una derrota, se arrepienten de sus malos caminos, buscan al Señor y esperan la voluntad de Dios para saber qué hacer. No hay nada de eso en el relato bíblico. Lo que ellos hacen es decir: perdimos la batalla, perfecto, llevemos el arca, la dejamos en el campo de batalla y de seguro ganaremos. Y esto no dista mucho con lo que algunos cristianos y no cristianos hoy en día creen que es Dios. Esta es una actitud que revela una distorsión que aún está presente en nosotros, ya que vemos a Dios no como un rey al cual obedecer, sino como un objeto mágico que debe activarse solo cuando surge una necesidad puntual. Yo recuerdo en mi infancia, cuando era pequeño, ir a diversas casas y encontrar la Biblia mágicamente abierta en el Salmo 91. Como que si de esta manera, la Biblia de manera autónoma tendría algún tipo de poder que protegiera a todos los que viven en ese lugar y a todos los que entraran. Imágenes de Cristo, santos, símbolos, cruces por diferentes lugares de protección, hilitos rojos amarrados en las muñecas. Esto no es muy diferente de lo que los ancianos de Israel vieron en ese momento. Ver a Dios como un amuleto de la suerte que está a merced de las peticiones de lo que dicen sus hijos. En uno de mis libros preferidos de las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero, cuando los niños se encuentran por primera vez o se van a encontrar por primera vez con Aslan, tienen un diálogo que es bastante famoso y que puede ilustrar un poco esto. Susan, o Susie, al enterarse de que Aslan es un león, pregunta con nerviosismo: ¿es un león? ¿Es seguro estar cerca de un león? Me sentiré muy nerviosa ante un león. Posiblemente Susie pensaba que Aslan, de quien todos hablaban que iba a venir a ser esta persona que liberaría, se imaginó un ser humano o un animal más dócil. Pero no, era un león. Y estaba muy nerviosa y sabía que estar frente a un león no era para nada seguro. El señor Castor, que está en esa escena, responde: ¿seguro? Por supuesto que no es seguro. ¿Quién dijo que era seguro? Pero es bueno. Él es el rey, te lo aseguro. El error de los israelitas con el arca es exactamente pensar en eso. En tener un Dios seguro. ¿En qué sentido seguro? En un Dios que se pueda cargar en una pequeña caja. Llevarlo donde ellos querían, obligarlo a pelear sus batallas. Querían un Dios domesticado, que funcionara como un seguro de vida o como un amuleto de la suerte. Pero el Salmo 96, que vamos a empezar a desglosar, no se preocupen, esta es solo la introducción, ¿ya? No es un Dios seguro. En el sentido de que no podemos controlarlo, no podemos manipularlo con rituales vacíos, ni podemos meterlo en una caja para que haga nuestra voluntad. Volvamos a la historia entonces. Los sabios del pueblo dicen: lleven el arca en medio del campo de batalla y así venceremos. Hacen caso los soldados, llevan el arca, se enfrentan con los filisteos luchan con mayor fiereza y el resultado, 30.000 soldados muertos, aproximadamente, el arca robada, los hijos del sacerdote muertos y el sacerdote también muerto finalmente. Y como señal de victoria, los filisteos tomaron el arca y lo llevaron al templo de Dagón, como diciendo: hemos vencido, aquí ganamos. El dios amuleto no funcionó. Dagón era el dios principal de los filisteos, era un dios mitad hombre, mitad pez, que se conocía en ese momento por ser quien cuidaba los cultivos de su pueblo, quien cuidaba la fertilidad, ¿ya?
y quien permitía que el pueblo tuviese buenas cosechas. Sin embargo, algo ocurrió. Al día siguiente, los sacerdotes fueron al templo de Dagón, ¿y qué fue lo que encontraron? A su Dios postrado frente al arca del pacto. Quizás pensaron los sacerdotes que fue algún tipo de accidente, algún tipo de error. Quizás ayer, por la gran celebración que tuvimos al vencer a los judíos israelitas, la estructura de nuestro Dios se cayó. Volvieron a levantarlo, no obstante, al día siguiente, su Dios volvió a estar postrado frente al arca, pero esta vez cercenado, esta vez roto de brazos y sin cabeza. El mensaje de Dios era claro y demoledor, porque no solamente ocurrió esto. La narrativa bíblica nos dice que los habitantes de aquella ciudad fueron afectados con tumores y hubo gran mortandad. Por lo mismo, los filisteos trasladaron el arca a Gat y luego a Ecrón, y en ambas ciudades también ocurrió lo mismo. No tan solo eso, las plantaciones que supuestamente cuidaba su dios Dagón fueron comidas por una plaga de ratas. Dios estaba diciendo claramente que no hay ningún otro Dios fuera de mí, fuera del Dios de Israel. El Dios de los filisteos no solo había sido roto y humillado físicamente, sus seguidores habían sido enfermos y morían, y también lo que cuidaba a su Dios había sido destruido por medio de una plaga. Dios estaba diciendo, yo soy el verdadero Dios y no hay Dios fuera de mí. Todos los demás son ídolos falsos. Después de 7 meses, los filisteos decidieron volver el arca a los israelitas, pero no a Jerusalén. Pasaron 20 años para que el arca volviera a Jerusalén. Y fue ahí, después de 20 años, de que el arca y la presencia de Dios no estaba con ellos, es que regresa. Y fue ahí donde se compone este salmo. Y lo primero que podemos ver del Salmo 96, en los primeros 3 versículos, es el imperativo de Dios hacia su pueblo. Constantemente vamos a leer que Dios dice, cantad o canten al Señor un cántico nuevo. Por toda la tierra bendecid su nombre. El segundo versículo dice, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. En otras palabras, anuncian todos los días y en todos los lugares la salvación de Dios. Y no tan solo conforme con ello el Salmo, luego de decirle a los suyos, a su pueblo, que canten al Señor, también les ordena que anuncien las obras y las maravillas de Dios entre las naciones, con los de afuera. Recuerden que este es un salmo originalmente compuesto y escrito para el pueblo de Israel, pero podemos ver el plan de Dios hacia los gentiles desde acá, en toda la Escritura. Y antes de ir a las razones por las que Dios demanda alabanza, porque si leemos los 3 versículos, el Salmo comienza con los imperativos, no nos dice cuáles son las razones por las que tenemos que alabar a Dios o proclamar la gloria de Dios, solamente dice canten, alaben, proclamen, y ya posteriormente nos dice por qué tenemos que hacerlo. Es bueno hacer una pausa en estos versos y preguntarnos ¿por qué venimos domingo a domingo a cantar a la iglesia? ¿Qué es lo que realmente motiva nuestro corazón? ¿O cuáles son nuestras intenciones? Si bien todos sabemos acá que la adoración es algo que traspasa el día domingo y sabemos que la adoración debe ser una conducta y una actitud de nuestro día a día, sería bueno pensar en la intención con la que nos acercamos cada día del Señor a entonar alabanzas, a levantar cánticos nuevos a Él. ¿Cuál es la razón por la que vengo? Y no sé ustedes, pero si me coloco a pensar de las primeras veces que asistí a una iglesia, que no fue esta, ni de la anterior, ¿ya? Pero piensen en esa primera vez a la que fueron y escucharon a la gente cantar a su alrededor. ¿Qué fue las sensaciones que les generó? ¿Un poco de vergüenza? ¿Un poco de sentirse ridículo? ¿No cantaron? Sí cantaron. Pero domingo a domingo esto va cambiando. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál es la razón? ¿Qué nos impulsa a venir domingo a domingo y cantar a nuestro Dios? En los versículos 3 que hemos leído, Dios demanda alabanza. ¿Ya? Y Él no tiene absoluta necesidad de explicarnos el por qué tenemos que alabarlo. Él es digno de recibir alabanza, dicen otros salmos. Él es supremo por sobre todas las cosas y está por sobre todas las cosas. Él es un Dios trascendente y eso quiere decir que Él no fue creado. Él siempre existió. Pero Dios tierno y compasivo decide explicarles a los lectores originales y a nosotros en este salmo el por qué quiere que nosotros le cantemos. Versículos 4 y 5. El Señor es grande
y digno de alabanza. Es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. La primera razón es que Dios es grande. Y esto parece ser no tan importante, no tan significativo, o sin mucho significado. Y el problema es que sí es muy relevante para nosotros. El problema es que muchas veces nosotros amoldamos a Dios de forma pequeña, como un Dios amuleto. Lo vemos como un Dios práctico, como un Dios talismán que solamente lo necesito o solamente está cerca de mí cuando voy el día domingo a la iglesia, pero ya después en la calle, en mi trabajo, en el colegio o donde sea, simplemente es un Dios accesorio. Alguien en quien recurro para que quizás me vaya un poquito mejor en mi día a día. Pero ya no es aquel Dios tan grande que canté por medio de las alabanzas o por medio de los cánticos el día domingo. El texto bíblico dice que Dios es enorme, que es el creador de los cielos, de todo lo visible y lo invisible, dice Pablo en una de sus epístolas. Y los salmos están llenos de alusiones del enorme poder y la grandeza de nuestro Dios. El sermón del domingo pasado nos hablaba acerca de ello, de nuestro Dios creador y de la hermosura y de la perfecta creación que Él había hecho. Pero nosotros no somos en ocasiones conscientes de la grandeza de nuestro Dios y que Él tiene todo bajo control. Aún en los días más grises o los días más oscuros de nuestra alma, Dios sigue estando en control de todo. Que Dios nos ayude a comprender lo pequeño que somos delante de Él y agradecer que este Dios enorme e infinitamente poderoso, perfectamente santo, justo y bueno, se acercó por medio de su Hijo Jesús y hoy podemos ser llamados sus hijos. Porque este Creador todopoderoso, Creador, como dice el Salmo, del cielo y de la tierra, enorme y trascendente, que está en una categoría totalmente distinta a la del ser humano, nosotros por nuestros propios méritos jamás hubiésemos podido llegar a Él. Jamás hubiésemos podido estar cerca, ni siquiera vislumbrar su gloria eterna. Pero Él, por medio de Cristo, se acerca misericordiosamente y hoy podemos ser sus amigos. Hoy podemos ser sus hijos. A mí me aterra pensar que un día de mi vida yo fui enemigo de este gran Señor. ¿Qué pasa con los dioses paganos? Porque este salmo puede hacernos pensar que hay dioses fuera de Dios. Pero el Señor declara su superioridad absoluta sobre cualquier otra deidad. Él declara que el Señor es temible sobre todos los dioses, porque mientras los otros son solamente ídolos vacíos, el Señor es el creador de los cielos. Recuerden que este salmo fue compuesto cuando el arca era regresada y los israelitas tenían en mente lo que había ocurrido con el dios Dagón. Por tanto, para ellos era sumamente tangible y no era una construcción abstracta. Ellos sabían, sí, es verdad, nuestro Dios es temible. Porque mientras nuestro Dios venció al dios Dagón de forma concreta, que es un Dios vacío y un ídolo vacío, nuestro Dios sigue reinando y sigue gobernando por sobre todas las cosas. Solo el Señor merece alabanza. Solo el Señor es el creador del universo. Solo Él está sobre todas las cosas. Solo Él es el salvador del mundo. Solo Él juzgará correctamente al mundo. Todos los pueblos de la tierra deben hacer un lado a sus ídolos inútiles, ídolos de madera, ídolos de oro, de plata, nuestros propios ídolos de riqueza, poder, éxito, habilidades, logros. Nosotros debemos sacar nuestros propios ídolos de nuestro corazón y hacerlos a un lado para exaltar la gloriosa y el glorioso reinado de nuestro Señor. Le damos gloria a Dios, no porque a Él le falte gloria. No lo alabamos para informarle cuán grande es Él. Dios, voy a ir este domingo a la iglesia para hacerte recordar, para que no lo olvides, lo grande que tú eres. No, en absoluto. Y Él tampoco necesita que alguien se lo recuerde. Le damos gloria porque somos nosotros los que necesitamos recordar su majestad. Cuando dejamos de glorificar al Señor, no es Dios quien pierde su valor. Somos nosotros los que perdemos el rumbo, llenando el vacío de nuestra vida con cualquier sustituto barato que nunca podrá saciarnos. Cada vez que nosotros dejamos de darle gloria al Señor, no es Dios quien pierde, somos nosotros. Cada vez que nosotros dejamos de reconocer en nuestro día a día quién es Dios, somos nosotros los que perdemos el rumbo. Somos nosotros que vamos en pos de nuestros propios ídolos. Juan Calvino dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Por tanto, tenemos que
pedirle a nuestro Señor que nos haga darle la gloria constantemente. En los versos 7 al 10 hay una proclamación y un reconocimiento de Dios entre las naciones. Dios retoma su fuerza imperativa y la orden es clara: tributad, dad gloria al Señor. Pero noten este giro crucial. El llamado comenzó primeramente con el pueblo de Israel. Ahora se expande a todas las familias y tribus de la tierra. Y es una demanda de adoración universal. Sin embargo, esta proclamación no ocurre por sí sola. El versículo 10 nos entrega nuestra hoja de ruta, por así decirlo. Decid entre las naciones que el Señor reina. ¿Quiénes son los encargados de llevar este mensaje de salvación al mundo? Nosotros, sus hijos. Como bien señaló el apóstol Pablo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este es un llamado urgente a compartir el evangelio. A menudo esto se vuelve un poco difícil porque en ocasiones nuestras palabras y acciones no reflejan la alabanza, la gloria o la gratitud. En ocasiones, y soy el primero en culparme, presento más quejas delante de mi Señor que reconocer su bondad constante hacia mí. Pero nosotros somos los encargados de llevar esta alabanza entre medio de las otras naciones, entre medio de los otros pueblos. Finalmente, de los versos 11 al 13, podemos ver cómo la creación se une a este cántico, se une a este regocijo por la salvación de nuestro Dios. Debemos tener claro que la naturaleza no ha pecado y tampoco es capaz de pecar. Pero cuando el hombre pecó, todo el mundo creado quedó bajo la maldición del pecado. Los animales sufren y mueren, las plantas también con plagas o sequía. La naturaleza es azotada por las tormentas, terremotos, el medio ambiente que nos rodea, que fue creado para nuestro beneficio, en ocasiones o con frecuencia se vuelve contra nosotros. Pero cuando Cristo regrese y restaure la paz y la armonía de la creación, el mundo natural se verá libre de los efectos del pecado. El mundo natural no necesita que se le perdonen los pecados, pero necesita la redención de los efectos de este. Romanos 8 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este mundo no será simplemente destruido, como muchas personas dicen en la televisión, sino que será llevado a la gloria de la libertad de los hijos de Dios. Cuando Cristo regrese, habrá nuevos cielos y nueva tierra, que será nuestro hogar eterno. La repetición y las vivas palabras de este salmo hacen que debería brotar en nosotros un sentimiento de gozo y entusiasmo, desear el retorno de Cristo para la restauración de todas las cosas. Frente a esta alegría, la creación se une al salmista y recuerda con gozo el juicio de Dios. A diferencia de los jueces humanos corruptos, el juicio de Dios traerá justicia a los oprimidos. Y por eso incluso los cielos, el mar, los campos se alegran. Y en ocasiones, cuando se habla de juicio en las iglesias, se habla con cierto terror o temor que va a ser un evento terrorífico. Pero para el creyente, y repito, para el creyente es una buena noticia. Es una muy buena noticia porque Dios traerá justicia, limpieza y restauración al mundo a través de Jesucristo. Y así hemos llegado a la conclusión del Salmo. Primero, una ordenanza al pueblo de Dios a que exalten al Señor. Luego, que lleven esta exaltación entre las naciones y que todas las naciones exalten a este verdadero Dios. Y finalmente, tenemos a la creación de Dios exaltando a nuestro Señor y esperando ansioso la restauración y el juicio de todas las cosas. Recordemos la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Por qué finalmente entonces venimos a la iglesia domingo tras domingo? ¿Por qué canto alabanzas al Señor? Las respuestas podrían ser infinitas, muy diversas, pero tenemos que tener algo claro.
porque Él es digno de ser alabado. Dios es supremo y soberano sobre todo y todos. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, o deleitarse de Él para siempre. Por lo tanto, hermanos, el propósito supremo por el cual nosotros fuimos creados es justamente adorar a nuestro Señor. Tú y yo fuimos creados para adorar y exaltar a Dios y encontrarnos nuestro propósito, gozo y satisfacción en reconocer que solamente Él y nadie más que Él merece nuestra alabanza. Si no entendemos esto, viviremos en una constante insatisfacción, buscando saciar nuestra alma con diversos sucedáneos. Agustín de Hipona escribió una vez: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Este salmo nos recuerda de lo poderoso que es nuestro Dios, lo exaltado que es por sobre todas las cosas. Y hace un momento atrás hablamos acerca de su trascendencia y de que Él está en una categoría absolutamente distinta a todo lo creado. Él es el alto y sublime, que espera que supera todo y que excede nuestra comprensión. No obstante, este mismo Dios, que es trascendente, no es ajeno a su creación. Él no creó el mundo y se fue a resolver sus asuntos divinos y dejó la humanidad abandonada, algo así como un huérfano cósmico. Y dejó funcionando el mundo bajo las situaciones que vayan ocurriendo y Él se desentendió en absoluto. Otro de los atributos de nuestro Dios, aparte de su trascendencia, es su inmanencia. Y la inmanencia significa que este es un Dios cercano. Es un Dios que va en búsqueda del ser humano. Y esto es lo que vemos a lo largo de todas las Escrituras. El ser humano se rebela contra la majestad de Dios, pero Dios es quien está escogiendo un pueblo para que lo adore. Es Dios quien establece un pacto con ellos. Es Dios quien levanta profetas para que lo hagan volver del pecado. Es Dios que escoge jueces para que rijan Israel. Es Dios una y otra vez acercándose al ser humano. El Señor condesciende y se aproxima y se acerca a los suyos. El Dios alto y sublime se acerca y se rebaja a nuestra condición y se humilla a sí mismo. Este mismo Dios fue quien se encarnó en un pesebre humilde en Belén. Se humilló a sí mismo en un cuerpo mortal y humano para compadecerse de las criaturas rebeldes que se habían rebelado en contra de Él. Este mismo Cristo se acerca al desvalido, al pecador, al enfermo, al triste, al apartado de Dios, y Él es quien vive una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Muere en sustitución nuestra, pagando nuestra infinita deuda. Nos declara inocentes y justos por los méritos de Cristo. Dios se acercó a nosotros. Dios nos salvó de la condenación por medio de la obediencia, la muerte, la resurrección y la posterior ascensión de Cristo. Pasamos de muerte a vida y esta es la principal razón de nuestra alabanza. Debemos contar entre las naciones, entre las personas que no viven en Cristo, que nosotros hemos sido salvos por gracia. Si recordamos el Salmo 96, dice un cántico nuevo, hermanos. ¿Saben quién es nuestro cántico nuevo? Cristo es la razón de este cántico nuevo. Cristo es la salvación que debemos anunciar todos los días. Cristo es la imagen perfecta de Dios, la máxima expresión de la fuerza y la belleza divina. Cristo es el Rey soberano, coronado en gloria y majestad. Cristo es la victoria de su pueblo escogido. Cristo es el justo juez que cumplirá las promesas de que la tierra será juzgada en verdad y justicia. Y es Cristo quien Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este salmo nos habla de Cristo y que finalmente Él es el dueño de toda la adoración. Y si venimos domingo a domingo a exaltar y a clamar y a levantar cánticos, es por lo que Cristo hizo en nosotros y sigue haciendo en nosotros y sigue transformando corazones en los que están allá afuera. Así que, hermanos, Dios salva a pecadores. Eso es lo glorioso del Salmo 96. Dios salve pecadores. Canten al Señor, bendigan su nombre y anuncien su salvación todos los días, hermanos. Oremos. Padre, te damos las gracias.
por tu maravilloso Hijo, Señor. Y por lo bueno que tú has sido con nosotros y venir a rescatarnos. Reconocemos tu grandeza y nuestra incapacidad de acercarnos a ti. Pero reconocemos tu ternura, tu amor, tu compasión, tu misericordia, que te acercaste a nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a exaltarnos día a día a Él. Ayúdanos a recordar esta gloriosa salvación y poder compartir junto a aquellos que no la disfrutan tu mensaje salvífico, compartir el Evangelio. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido, porque tus misericordias se extienden y todos los días se renuevan, porque tú sostienes el mundo y todo lo que hay en él, porque no hay ningún detalle ni absolutamente nada que escape de tu gobierno eterno, Señor. Eres soberano por sobre todas las cosas, sobre nuestros días buenos y sobre nuestros días malos. Y en nuestros días buenos y malos, ayúdanos a darte la gloria a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.